En la primera carta a los Corintios encontramos soluciones, una respuesta de un shaliach, un emisario de Mashiach, a las naciones, a una situación de división en Corinto, en una ciudad bien impactada por el espíritu de Grecia. En Macedonia, una ciudad muy importante en la época, y cuando Rabbi Shaul llegó allí, recibieron el Evangelio y hubo muchos milagros, muchas sanidades, los dones del Espíritu funcionaban, pero luego empezaron a dividirse en grupos, y eso le preocupó mucho al siervo de Mashiach, y él escribe su primera carta a ellos. Y vamos a mirar los tres primeros capítulos de esa carta y sacar algunas cosas que creo que son importantes para nosotros. Primera de Corintios 1, versículo 1. Pablo, o Shaul, llamado a ser apóstol o shaliach, emisario de Yeshua HaMashiach, por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la comunidad de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en el Mesías, Yeshua, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua HaMashiach. Aquí él está ya introduciendo la solución a las crisis de división que hay entre ellos. Dice aquí: vosotros fuisteis llamados a ser santos. Este es el llamado. Es decir, totalmente entregados a Hashem, apartados de la impureza, de la desobediencia, dedicados 24 horas al día, 7 días a la semana, para servir al Dios vivo. Eso es ser santo. Santo significa ser apartado, dedicado, entregado. Fuimos llamados a ser santos. Tenemos un ataque desde el primer día, desde el primer momento cuando Adán fue creado. Él estaba delante de dos árboles: el árbol de la ciencia y el árbol de la vida, y él tenía que escoger entre los dos árboles. Y sabemos que él escogió el árbol de la ciencia con el propósito de obtener conocimiento y ser como Dios, ser independiente. El primer pecado es la independencia, la separación, de querer saber para poder dominar su propia vida, en lugar de depender de la revelación, depender de la relación, depender de su Creador y caminar con Él. Ahora Adán es tentado a utilizar su cabeza como su Dios, su razonamiento, sus conocimientos, con el propósito de ser igual a Dios y poder decidir por él mismo lo que es bueno y lo que es malo, a través de su razonamiento y a través de sus conocimientos. Este espíritu está operando en toda la historia, y quizás en más se destaca, se cristaliza más en el imperio de Grecia. Por eso tenemos este espíritu en Corinto, porque es muy cerca de Atenas, en esa área de Grecia. Y entonces él establece las bases para que entiendan que aquí no se trata de buscar doctrinas
de buscar ideas, sino ser santos. Servir a Dios tiene que ver con ser santos, no obtener conocimiento. Y sigue diciendo, vosotros fuisteis a ser santos, fuisteis llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el Señor de ellos y nuestro. ¿Dónde está nuestra unidad? En Mashiach. La unidad no depende de una doctrina, o digámoslo así, una teología intelectual. La unidad depende de una vida, de una relación, de una revelación. Gracias a vosotros y paz. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en el Mesías Yeshua. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Muy bien. Así como el testimonio acerca del Mesías fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don. Los 9 dones del Espíritu están funcionando entre vosotros. Excelente. No os falta ni en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Yeshua Mashiach, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. ¿Qué significa eso? Que no puede haber ningún punto en vuestras vidas que pueda haber acusación. Nadie podrá reprenderte por algo. Irreprensible. En el día de nuestro Señor Yeshua Mashiach. Fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión, a la relación íntima con su Hijo Yeshua Mashiach, nuestro Señor. Tenemos aquí lo contrario de lo que pasó en el huerto del Edén. Adán quería desconectar, y aquí Pablo dice, vosotros fuisteis llamados a conectar, a tener una relación íntima con el Eterno y con su Mashiach, su Hijo. Os ruego, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Yeshua Mashiach, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Kefas, yo del Mesías. ¿Está dividido el Mesías? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero por lo demás no sé si bauticé a algún otro. Pues el Mesías no me envió a bautizar, si queremos usar esa palabra griega. Sumergir no me gusta mucho, pero bueno, se puede utilizar. Sino a predicar las buenas nuevas, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana el madero del Mesías. Palabras elocuentes, palabras de sabiduría en el sentido de intelectualismo. Hay muchas peleas sobre palabras en estos tiempos. De que si las palabras tienen raíz hebrea, que si las palabras tienen raíz pagana, que no se puede decir una cosa, que sí se puede decir Dios, porque eso viene de Zeus,
es que sí se puede decir Elohim o no Elohim, todas estas peleas. Si nos fijamos en esas cosas, vamos a perder lo más importante, que es la vida. La relación entre nosotros no depende de decir ciertas palabras hebreas o evitar ciertas palabras paganas. Depende de una vida en relación, de realidades espirituales. Lo intelectual es demasiado bajo comparado con la fuerza y la vida del espíritu. Si nosotros empezamos a usar palabras elocuentes, buscar ese nivel, el mensaje pierde su fuerza. Porque si yo predico buscando las palabras elocuentes, el poder de la muerte de Mashiach se hace vano. Se pierde la fuerza. Porque la palabra del madero, de la cruz, o de... Aquí se puede poner madero, cruz, no sé. No dice cruz realmente el griego, no dice cruz. La palabra de la ejecución quizás sería bueno. O la palabra de la estaca. No, estaca no es bueno. La palabra del madero es necedad para los que se pierden. No se refiere al objeto en sí, se está refiriendo a lo que pasó con Yeshua cuando fue colgado. La palabra del madero es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos buscan sabiduría. Los griegos quieren comer del árbol de la ciencia. Nosotros no estudiamos la Torah para saber, sino para conectar. Si tú estudias para calentar tu cabeza, estás comiendo del árbol de la ciencia y eso trae muerte espiritual. Nosotros estudiamos la Torah para conectar con Dios. Nosotros predicamos al Mesías colgado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, un Mesías que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí hay otra fuente de sabiduría. Es una sabiduría de otro tipo. No es una sabiduría intelectual, es una sabiduría que viene de una revelación. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo
para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. El conocimiento intelectual crea jactancia. Yo sé, conozco, domino esa materia, y eso crea orgullo. Cuando no es un conocimiento basado en relación y revelación y la conexión con la fuente del conocimiento, crea este tipo de intelectualismo orgulloso, y eso crea divisiones. ¿Por qué tenemos tantas divisiones aquí? Por causa del intelectualismo, por causa que la gente está comiendo del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y eso trae muerte, y división es un tipo de muerte. ¿Cuál es la base de nuestra unidad? La vida. El árbol de la vida es lo que da unidad. No el árbol del conocimiento, eso da muerte, división. No son los puntos doctrinales los que nos unen. Es la vida en Mashiach la que nos une. Si tú tienes vida en el Mesías y yo tengo vida en el Mesías, somos hermanos. Si tú piensas de una forma y yo pienso de otra, no importa, seguimos siendo hermanos. Y dice Pablo, tenéis que poner de acuerdo para estar unidos. Y en Efesios capítulo 4 dice, sed solícitos en guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. ¿Qué significa unidad del Espíritu? Significa que si tú tienes el Espíritu y yo tengo el Espíritu, somos uno, porque no hay dos espíritus, hay uno solo. Si tú naciste del Espíritu y yo nací del Espíritu, tenemos que mantenernos unidos. Y luego el Eterno, en su gracia, si nosotros nos esforzamos para edificar la comunidad según la vida de Mashiach, el Eterno entrega a esa comunidad dones. Los 5 dones: shlichim, emisarios, profetas, predicadores, maestros, pastores, cuidadores, para que todos lleguen a la unidad de la fe. Así está escrito. Efesios 4, 16, 4, 11, 13, 12, 13. Para que todos lleguen a la unidad de la fe. Es decir, tener un conocimiento correcto acerca de lo que estamos creyendo, lo que estamos de la doctrina, podemos llamar así. Pero no empieza con la doctrina. La unidad no se basa en la doctrina. La unidad se basa en la vida. Y ahí tenemos que estar unidos. Y Hashem nos ayudará a llegar a la unidad de conocimiento. Pero ese no es la causa por la que nos unimos. Si tú crees en este punto, vamos a ver, ¿cuántos puntos tenemos en común? Tú rechazas la Trinidad, está muy bien, ya estamos de acuerdo. Ya no dices Jesucristo, dices Yeshua Mashiach, entonces estamos de acuerdo, ¿verdad? Tú crees que el Shabbat es el día del Señor, ¿verdad? Entonces ya estamos unidos. Y tú crees que hay que entender las escrituras según el conocimiento hebreo, no el griego, ¿verdad? Entonces tenemos un montón de puntos que estamos de acuerdo. Ahora, vamos a montar nuestro club según estos puntos. Y todo aquel que no esté de acuerdo con estos puntos, los excluimos. Entonces estamos haciendo lo mismo que en la Inquisición española. El mismo espíritu inquisidor que excluyó a ciertos
herejes por no creer en ciertos puntos de la Iglesia Católica fueron excluidos. Y eso fue por puntos doctrinales, no fue por vida, no fue por otra cosa. Fue por ideas. Que se hizo la Inquisición. Y nosotros estamos repitiendo el mismo pecado de la Inquisición española. Excluyendo a ciertas personas porque ellos tienen un punto doctrinal que no está de acuerdo con nuestra sana doctrina. Y nosotros somos los sanísimos y los demás los menos sanos. Y así piensa cada grupo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar comiendo de los frutos del árbol de la ciencia? Que Hashem nos dé gracia para arrepentirnos de esto. Que nadie se jacte delante de Dios. Por obra suya estáis vosotros en el Mesías, Yeshua, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Justificación, santificación, redención. Aquí hay palabras bien poderosas que no tenemos tiempo para estudiar ahora. Para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Eterno. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Se está refiriendo a intelectualismo. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Yeshua Mashiach y este colgado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¿Dónde está el poder entre nosotros? Hay personas que conocieron el poder del Espíritu en el cristianismo. Se acercaron al judaísmo, a las raíces hebreas, y se secó la fuente de las manifestaciones sobrenaturales. Dejaron de hablar en lenguas, ya no ven sanidades, se fue el poder. ¿Por qué? Porque ahora buscan sabiduría, ahora buscan conocimiento, buscan saber. Y eso mata el espíritu. Es el mismo pecado que Adán. Desconectar de Dios. Ya no ayunan como antes. Ya no están hablando a solas, haciendo hitbodedut, oraciones personales, sino buscando la solución de las, ¿cómo decir?, soluciones intelectuales. Y quizás no hay soluciones. Estuve entre vosotros con mucho temor y temblor, y mi predicación no fueron con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, la lógica, el intelectualismo, sino en el poder de Dios. La fe tiene que descansar en el poder de Dios, en la vida, en la experiencia, en la realidad espiritual. Esa es la base de nuestra fe, no los puntos doctrinales. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, aquí hablamos ahora de otro nivel.
Gente que ya conoce, es decir, que ya vive en una vida espiritual, sabe conectar con Hashem y con Mashiach, andan en relación, como dice el Salmo, buscad su rostro continuamente. Estos son los que te buscan, son Jacob. Los que están con Hashem, los que caminan con Él. Esos son los que son maduros en el espíritu. Ellos pueden aguantar una revelación de conocimiento, pero no es el conocimiento que envanece, es otro tipo de conocimiento. Es sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esa es Mashiach. Conocéis del Midrash que Hashem escondió la luz debajo de su trono. Cuando Él creó la luz, fue lo primero que creó en la creación. ¿Habéis oído hablar de ese Midrash? En Génesis 1:2 se habla de... Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero luego tuvo que crear sol y luna, estrellas en el cuarto día, ¿no? Entonces, ¿dónde está la primera luz que Él creó? ¿No era suficiente? Ahí el Midrash saca una historia, que cuando el Eterno creó la luz, la escondió debajo de su trono. La luz primaria. Y viene Satanás y le pregunta, Creador, ¿qué es esa luz que tienes ahí debajo del trono? Y dice el Creador, ese es aquel que un día aplastará tu cabeza. Así dice el Midrash. Esa luz escondida es el Mesías. Él ha escondido su luz. Bendito aquel que encuentre esa luz. ¿Tú la has encontrado? ¿Has encontrado el afikoman? El afikoman es el que dijo, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Qué punto es el afikoman? ¿Cómo se llama el punto? Hay 15 puntos en el Seder de Pesach, ¿no? Y cada punto tiene nombre. El nombre cuando vamos a buscar el afikoman y comer el afikoman se llama tzafun, que significa escondido. Tzafun significa escondido. Es el pan escondido. Y es Mashiach. El Eterno ha escondido al Mesías y solamente lo revela a los que le aman. Como está escrito, bendito tú, Shimón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando él supo quién era Yeshua, él vio la luz escondida en él. Sabía que ese era el que Dios había destinado para ser el Mesías. El misterio, la sabiduría oculta, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Es decir, esa luz que se escondió ahí antes de los siglos fue destinada para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían colgado al Señor de gloria. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Tú amas a Dios? Entonces hay revelación para ti. Sabes que cuando la revelación funciona, el Eterno nos dice cosas y nos puede dar información en milísimas de segundos. Puede ser por sueños, puede ser por la Torah, que va explicando las cosas y recibimos revelación que hubiéramos necesitado años de estudios para conseguir esos niveles.
De eso estoy hablando. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, para los de aquí también. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, realidades espirituales. No conceptos intelectuales, sino realidades espirituales estamos hablando. Realidades espirituales, no conceptos intelectuales. Son cosas muy diferentes. Eso es lo que Dios revela para nosotros. Dice, cosas que ojos no vio. Son cosas reales. No son ideas. Son realidades espirituales. Todo lo que vemos con los ojos son realidades materiales. Esta mesa, estas cosas aquí, la guitarra. Hay cosas espirituales. Y son más reales que las cosas materiales. ¿Por qué? Porque son eternas. Las cosas invisibles son eternas, las cosas visibles son temporales. Y las cosas visibles dependen de las cosas invisibles. Todo lo que vemos con nuestros ojos depende de lo que no ven nuestros ojos. Y si Hashem puede revelarnos las cosas que no se ven, somos ricos. Porque nos movemos por las cosas que no se ven, no por las que se ven. Tomamos decisiones por las cosas invisibles, no por las cosas visibles. Y nosotros tendremos la capacidad, cuando nos movemos en ese mundo de lo invisible, que lo estamos viendo con nuestro espíritu, de transformar este mundo invisible que según lo que vemos en lo invisible. La fe habla de las cosas que no son como si fuesen, porque las ve en el espíritu. Y cuando tú ves algo en tu espíritu y lo dices y le das la bienvenida, como Abraham hablaba de su hijo antes de que fuese, su cuerpo se renovó, el cuerpo de Sará. Ya se llamaba padre de multitudes antes de ser padre de nadie. Hablaba de yo soy padre de mucha gente. Entonces él vio las estrellas. Él vio el mundo invisible y eso se realizó en el mundo visible. Nosotros somos hijos de Abraham. Entonces, lo que él hizo allí, aquella noche, solito con Hashem, contemplaba el mundo invisible a través de su ojo espiritual, tiene efecto sobre todas las historias, todos los miles de años que vienen después. Son afectados por esa visión que tuvo nuestro padre Abraham. ¡Qué tremenda poder hay en la capacidad de poder penetrar en los mundos superiores! Entonces tenemos que esforzarnos para las cosas invisibles, no tanto para las visibles. Como dice nuestro maestro, trabajar para la comida que no perece. No trabajéis para la comida que perece. Tenéis que esforzaros mucho más para las cosas invisibles, las que son eternas, la comida que no perece, que el Hijo del Hombre os dará. ¿Dónde está tu esfuerzo en la vida? ¿Para las cosas visibles o para las invisibles? Prioridades. Dios tiene cosas invisibles preparadas para los que le aman. Y si tú amas a Dios, nunca te desconectas de Él. Cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Oh Padre Santo. Yosef, tú necesitas ver esas cosas.
Estoy pidiendo al Eterno que Él te muestre, que tengas una nueva visión. Esta comunidad depende de tu visión espiritual, porque Él te ha puesto aquí como líder. Y conforme tu mente se vaya abriendo, esta comunidad va creciendo. La vida espiritual de esta comunidad depende de tu visión espiritual. Por eso hay que orar mucho por ese hombre. Y hay cosas preparadas para ti porque tú le amas. Vamos a pedir que tu mente se quiebre en estos días. Que puedas salir de este cuarto en el cual estás espiritual y entrar en otra habitación más grande espiritual y ver cosas nuevas. Y eso va a ser para la comunidad y los que van a venir. Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Hablamos de estas cosas no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, o se puede traducir también combinando cosas espirituales con personas espirituales, compartiendo cosas espirituales con personas espirituales, las que no buscan sabiduría humana, intelectualismo, conocimiento por conocer, sino las personas que buscan lo verdadero, lo esencial, lo espiritual, lo profundo, las verdades invisibles. Con esas personas nosotros compartimos estas cosas, dice Pablo. Está hablando de otra dimensión, oye. Todos tenemos la capacidad, todos los que están aquí, habéis nacido de nuevo todos, ¿verdad? Aquí. Tú has nacido de nuevo, tú, todos nacieron de nuevo. Tú naciste de nuevo. Todos tienen el espíritu de Mashiach. Todos tienen una capacidad en el nuevo hombre que hemos recibido en el nuevo nacimiento para caminar en lo sobrenatural en todo momento. Nosotros con nuestras mentes limitamos el poder del espíritu. Y necesitamos romper esos esquemas mentales. Porque nosotros somos los límites para el Espíritu de Dios en nuestras vidas, no el Eterno. Cuando oramos pidiendo que Hashem se manifieste entre nosotros, la respuesta es que Él cambie nuestros pensamientos y nos saque de nuestra cárcel emocional y intelectual, para que podamos caminar en esos campos libres. Profundidades de Dios. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad, tonterías. No las puede entender, porque su mente razona todo. Y dice, ¿para qué hablar en lenguas? Es una tontería. Es típico para los que estuvieron fluyendo en el Espíritu, entraron en el judaísmo intelectualista y negaron toda manifestación y se burlan de las lenguas que ellos mismos recibieron, y a través de ese don estaban viviendo en lo sobrenatural, haciendo milagros, viendo cosas en sus vidas, pero ahora lo niegan porque no cuadra con la mente lógica. Para la mente eso es necedad. Bendita necesidad, digo yo. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu,
porque para él son necesidad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Es otra dimensión de entendimiento. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, es decir, evalúa, entiende, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Eso está en el libro de Job. Mas vosotros tenemos la mente del Mesías. No dice tendremos, nosotros tenemos. Pero esa mente tiene que ser liberada. Está ahí. Pero tenemos una mente inferior, la mente de nuestro deseo de dominar nuestras vidas a través de nuestros cerebros. Tenemos que tener todo bajo control. Mientras que queramos tener todo bajo control, la mente de Mashiach se limita en nosotros. Hay una buena ilustración de un profeta que ve la visión del templo futuro, y desde el templo está saliendo un río hacia el Mar Muerto en Israel. Y el ángel está midiendo cierta distancia y dice al profeta: pasa el agua del río. Y él la primera vez pasa el agua y el agua le llega a los tobillos. ¿Conocéis eso está en Ezequiel 36 o 37 por ahí. Y luego el ángel le mide otra distancia igual de larga, creo que son 1000 codos, y dice al profeta: pasa las aguas. Y el profeta pasa las aguas y las aguas llegan a las rodillas. Y luego el ángel le mide otros 1000 codos y dice: pasa las aguas, cruza el río. Y el profeta cruza y llega hasta la cadera el agua. Y el ángel dice: mide otros 1000 codos. Y dice: y pasa. Y el profeta ya no puede tocar el fondo, porque el agua le llega hasta el cuello y tiene que nadar. Ese nivel es el nivel de desconectar de nuestro intelectualismo y ya no caminar más, ya no dominar más. Tienes que ser llevado por el río. Está escrito: todo aquel que es llevado por el Espíritu, aquel que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. O sea, el nuevo hombre, Mashiach en nosotros, tiene la capacidad de ser llevado por el Espíritu. Eso significa que hay que soltar. Ya no puedes caminar en el fondo del río. Ya no puedes decidir dónde poner tus pies. El río te lleva. Tienes que nadar. Y el río me lleva donde va el río. Yo quiero seguir el río, no quiero caminar yo. Quiero ser llevado hacia donde Hashem quiere que yo vaya. Estos son los hijos de Dios. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No está hablando del Espíritu, está hablando del que es nacido del Espíritu. Que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Porque está dirigido y hay otros motivos, hay algo que le mueve que tú no puedes programar lógicamente, porque hay otra fuerza, otra dimensión que le está moviendo en la vida. Las decisiones que tomamos son guiadas por el Espíritu. Desarrollamos una sensibilidad muy profunda de siempre consultar antes de tomar decisiones. ¿Debo hacer esto o lo otro? ¿Qué siento en mi interior? ¿Qué dice el Espíritu? ¿Cuál es la indicación de ese nuevo hombre que está dentro de mí? ¿O solamente estoy utilizando mi cabeza? Es una vida muy pobre la que utiliza solamente la cabeza para tomar decisiones. Muy pobre, muy desconectada de lo sobrenatural. Así
¿Quieres vivir así? Bien. Muy bajo. No estás desarrollando el nuevo hombre que está dentro de ti, que fue llamado a vivir en lo sobrenatural y ser llevado por el Espíritu y nadar en ese río. Y en los lados del río hay árboles que dan fruto 12 veces al año, y las hojas son para sanidad para el pueblo. Ese río está dando vida en cualquier lugar donde va el río, da vida, dice. Los peces que están ahí en el mar muerto, que es un mar saladísimo, ahí no hay lugar para peces, pero como entran estas aguas en el mar salado, esas aguas se vuelven vivas y ahí hay peces. Y pescadores van a estar ahí pescando, porque ese río está dando vida por donde vaya. Esa es la vida del Espíritu. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. O sea, no estáis en ese nivel. Y tuve que hablar como a niños. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún podéis. Aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo, y otro yo soy de Apolo, yo soy de los nazaritas, yo soy de los mesiánicos, yo soy de los israelitas, yo soy de las tribus perdidas, yo soy efraimita, ¿no sois carnales? ¿No sois simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos? ¿Qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado como edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Yeshua HaMashiach. ¿Cuál es el fundamento de la comunidad del Mesías? Es Mashiach. Nosotros estamos en un movimiento de restauración y tiene 30.000 nombres este movimiento, como hemos dicho. ¿Qué dice Rab Shimon Kefa, apóstol Pedro, sobre este movimiento? Lo llama el tiempo de restauración de todas las cosas. Estamos en ese tiempo. Restauración de todas las cosas. El fundamento es Mashiach. El fundamento de la comunidad esta tiene que ser Mashiach. Es Mashiach. Es decir, los que son de la comunidad son del Mesías. Y no importa si tienen ciertas doctrinas. ¿Aceptarías a una persona con una doctrina falsa aunque haya nacido del Espíritu? ¿Tú sabes que tiene a Mashiach en su corazón? Tenemos que esforzarnos para guardar la unidad del Espíritu. Claro, hay que corregir actitudes y poco a poco ir enseñando, pero aceptar a los hermanos con sus errores doctrinales. Yo también tengo errores doctrinales. Y si yo miro atrás, digamos 15, 20, 30 años, ¡wow! ¿Cuántos errores tenía yo doctrinales? Pero ¿sabes que yo caminaba con Dios en ese tiempo? ¿Sabes que Dios me dio de su gracia? ¿Sabes que Dios sanó a mi esposa o a mí, yo no sé? No podíamos tener hijos y nos dio un hijo después de 5 años de matrimonio.
¿Sabes que vimos cánceres salir de las personas creyendo en la Trinidad? Yo te digo, es mejor saber sanar a los enfermos que tener la doctrina correcta. Ayudar a los necesitados que tener todos los puntos en su lugar. Es mejor. Es mejor las dos cosas. Tener una buena, sana doctrina. Pero si ponemos las cosas en su lugar, la doctrina no es lo más importante, no es el punto de referencia de la unidad entre nosotros. El punto de referencia de unidad es Mashiach. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y este es el fundamento de la comunidad del Mesías. Y sobre ese fundamento hay que edificar. Y ahí podemos edificar muchas cosas raras. Paja, heno, hojarasca, madera. Y eso se va a quemar. O podemos edificar con perlas y piedras preciosas, oro, cosas con valor. ¿Qué son las cosas que se queman? ¿Cuáles son? Dice aquí: ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer. Pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Está hablando de los líderes y también todos los miembros, que nosotros, cada uno, traemos nuestro granito de arena a la comunidad. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Tenemos ya un fundamento, Mashiach. Si sobre ese fundamento construimos cosas que permanezcan, tendremos recompensa en el día del juicio. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo porque ya tiene el fundamento. Tiene Mashiach. Será salvo. Pero lo que ha estado enseñando, edificando, se quema. Él será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Es decir, la comunidad, la congregación. Y aquí no se refiere a un grupito, se refiere a todos los santos de Corinto. Se refiere a todos los que son de Mashiach en Santiago de Chile. Todos los que son de Mashiach. Todos los que tienen la vida nueva en el Mesías son parte de una sola congregación. La congregación del Mesías en Santiago de Chile. Hay una sola. No hay dos ni tres. Hay una sola congregación del Mesías en Santiago de Chile. Esa congregación se reúne en diferentes lugares, en grupos más pequeños, pero hay una sola. Todos los que son de Mashiach son parte. Algunos ni siquiera se reúnen. Algunos estarán en la Iglesia Católica. Yo no sé cuántos. Espero que muchos. Como está escrito: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Hay pueblo de Dios en la ramera, en la Gran Babilonia, porque tienen que salir de ahí. Hay miembros del cuerpo del Mesías entre los evangélicos. Hay entre los no sé qué, posiblemente entre los mormones, no lo sé. Alguno que otro, quién sabe. Todos pertenecen al cuerpo del Mesías, si son del Mesías, si han nacido de nuevo. Ahora, alguno podrá perder su salvación también, perder la vida que tiene con la desobediencia y con el pecado, pero eso es otro tema.
Pero tenemos que tener una visión de que no somos un grupito, el único super santo aquí, sino somos parte de algo más grande, y nuestra tarea es esforzarnos para guardar la unidad en el Espíritu con todos aquellos que son hijos de Dios. Y dice aquí, ¿no sabéis que sois templo de Dios, es decir, todos los que son de Mashiach, y el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, es decir, si creáis este tipo de divisiones, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues está escrito, el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro. Ya sea Pablo, o Apolos, o Kefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros del Mesías, y el Mesías de Dios. ¿Cómo podemos trabajar aquí para causar un cambio en esto? Es una pregunta que surge de esta enseñanza. Creo que nuestra actitud es muy importante a la hora de relacionarnos con otras personas que tienen el espíritu de Mashiach. Creo que debemos tener una actitud abierta y no fijarnos en los puntos doctrinales o como condiciones de relaciones entre nosotros. También tenemos que tener el equilibrio por el otro lado. Si yo creo que Hashem me ha revelado una de sus verdades, por ejemplo, que yo rechazo la doctrina de la Trinidad, yo lo voy a hablar, pero no voy a considerar al que no cree como yo como mi enemigo o no mi hermano, si detecto el espíritu de Mashiach en esa persona. Creo que lo más importante son nuestras actitudes y también en nuestras oraciones cuando estamos pensando en edificación del cuerpo del Mesías. No podemos limitarnos a este grupo que se reúne en este lugar. Tenemos que ampliar nuestras mentes y nuestras oraciones y pensar en todos los que son de Mashiach. Incluir a todos en nuestras oraciones e intercesiones también. Padre, yo ruego que abras nuestras mentes para poder penetrar más allá de lo que ven los ojos y escuchar más allá de lo que oyen los oídos y gustar las cosas invisibles, porque las cosas visibles son las que se van a quemar y las cosas invisibles son aquellas cosas que son duraderas en el día del juicio, que van a permanecer. Permítenos penetrar más allá en las verdades, en las cosas que tú has preparado para los que te aman. Ruego que nos perdones nuestros pecados en el área de haber utilizado puntos doctrinales como medio de unidad,
ruego que perdones nuestras faltas en esta área y que nos enseñes cómo podemos edificar sobre la vida, sobre Mashiach, sobre la unidad del Espíritu, sobre el nuevo hombre, sobre la vida de resurrección que hemos recibido en el Mesías. Ayúdanos a entender cuáles son las cosas importantes y cuáles son las menos importantes. Gracias porque el amor es eterno. Gracias por el amor que hay en esta comunidad. Yo ruego que hagas algo nuevo aquí, que rompas clipot, cáscaras, limitaciones mentales, influencias espirituales, palabras que se han hablado, de maldiciones que han atado el mover del Espíritu, siembras que se han hecho malas, que han dado fruto maligno. Padre, ruego que traigas la luz con una visitación y que hagas cosas nuevas, que aumentes el amor, aumentes la fe y que pongas una visión de esperanza para todos aquellos que están luchando para seguir adelante en este amor, en esta comunidad. Ruego que podamos ver el cumplimiento de todas las palabras que estamos leyendo acerca de aquellas cosas maravillosas que tienes preparadas para los que te aman. Abre nuestras mentes. Rompe los esquemas. Destruye las resistencias. Todo argumento que se levanta contra el conocimiento, es decir, la intimidad de Dios. Pido que sean derrumbadas todas las fortalezas para que seamos mucho más sensibles en el Espíritu. Ayúdanos a no razonar las cosas que tú estás diciendo, sino recibirlas tal y como vienen en nuestro espíritu. Permite que podamos nadar en ese río que nos lleva a esa vida en abundancia, la corriente doble que da vida por donde quiera que vaya. Permite que no podamos ya dominar nuestras vidas, que podamos ser llevados por el Espíritu, caminar en el Espíritu, ser dirigidos por el Espíritu, adorar en el Espíritu, luchar en el Espíritu, transmitir el Espíritu a otros, conforme a tu voluntad. Todo es para tu gloria, para tu honra. Bendito y alabado sea tu nombre. En Mashiach Yeshua. Amén.
¿Cuáles son los impedimentos para seguir esta vida? En el espíritu que estamos mirando en tus palabras, revela los impedimentos, revela las murallas en mi mente, libera, déjanos libres de toda atadura, sácanos de la cárcel, danos libertad en la mente para pensar como tú. Tenemos la mente de Mashiach sin limitaciones, sin limitaciones. Restaura el hombre como tiene que ser en mi vida. Abba Padre, revela Mashiach, revela Mashiach, revela Mashiach, revela Mashiach en mi vida, en la vida de todos nosotros. Te buscamos, Padre, revela a tu Hijo, revélanos en la vida que tenemos en Él, en la dimensión que tenemos en el Espíritu. Te damos gracias, te damos honra por lo que tenemos. Quita todo pensamiento de imposibilidad en nuestras vidas. Abrimos nuestros corazones a la luz. Abrimos nuestros corazones a la luz. Ahora lléname con tu espíritu. Manahim shikabazbina taina, nananana. Te damos gracias por el espíritu. Te damos gracias por la vida nueva en Mashiach que nos has dado. Te damos gracias por la vida. Queremos comer del árbol de la vida. Queremos comer del árbol de la vida.
תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. בין שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עלינו